Buenas noches, compañeras. Em, es un gusto volver a trabajar con ustedes. Hablaremos acerca de expresión y comunicación no verbal. Nuestro grupo está integrado por Mercia Araceli Guaranda Lucas, Yadira Marisol Troya Calva y mi persona Tatiana Isabel Armijos Gómez. La, la comunicación es un proceso que nos permite intercambiar información y establecer una especie de relación social con quienes nos rodean. Por lo tanto, es una acción dinámica y sistemática que permite a las personas entenderse y establecer un punto de vista o postura según sea el caso. El acto de comunicación es un proceso muy importante, mediante el cual las personas pueden compartir información, opiniones, sentimientos, experiencias y conocimientos. Por lo tanto, esta es una acción importante que ayuda a las personas a satisfacer la necesidad de comunicarse de forma oral, escrita, por señas o sonora. Gracias al avance tecnológico y científico, se han desarrollado diversos canales de comunicación para ayudar a las personas con alguna discapacidad visual, auditiva u oral a comunicarse con los demás. La comunicación entre los interlocutores debe desarrollarse de manera coherente, respetando las reglas del buen hablante y del buen oyente, para lograr asertividad y eficacia en la comunicación. Se puede mencionar diferentes formas de comunicación dependiendo de la información que se comparte, el número de participantes, los canales utilizados, si es presencial o a distancia, entre otros. La comunicación es el acto en donde un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información de cualquier tipo a otra persona o a un grupo de personas. Dentro del proceso de comunicación intervienen diversos elementos que propician una buena transmisión de la información o el mensaje. Entre estos elementos están el emisor, receptor, mensaje, canal, código y el contexto. Subtema 1. Niveles de la comunicación. Tipos de comunicación. Comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra voz, tono de voz. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales entre los que se podrían citar como lo más importante, el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal. Los niveles de comunicación están dados principalmente por los escenarios donde se propicia la realización de la comunicación, ya que dentro de estos escenarios pueden ser tipos intrapersonal, interpersonal, grupo y público. Comunicación intrapersonal es aquella transacción de la comunicación en donde el individuo es aquel que habla con el mismo. Este es un tipo de comunicación donde se es posible, ya que el hombre puede transformarse en objeto para el mismo empleando símbolos para su propia comunicación. Es decir, que una persona puede ser el emisor y el propio receptor de su mensaje simultáneamente en su interior. Comunicación grupal. Este tipo de comunicación ocurre cuando unos conjuntos de personas se reúnen y conforman una unidad identificable para realizar el intercambio de mensajes, para la interacción, convivencia y desarrollo del grupo en busca del cumplimiento de las metas.
Comunicación interpersonal. Este es un tipo de comunicación donde la persona se puede comunicar de forma directa entre dos o más personas de forma física, con una retroalimentación inmediata de todo lo que se está comunicando. Unas de las características son la participación de dos o más personas de forma física. Existe un solo foco de atención cognitiva visual. La interacción es cara a cara y puede recurrir a todos los sentidos. El contexto interpersonal es, en gran parte, no estructurado. Comunicación pública. Este es un tipo de comunicación donde se permite comunicar importante porque permite transmitir mensajes muy relevantes dentro de una sociedad. Una de las características es dirigirse a auditorios relativamente grandes. Se trata de un auditorio heterogéneo. El medio actúa en forma pública. Se transmite de forma transitoria. Número de participantes que intervienen en cada nivel de comunicación y su importancia. Cantidad de participantes. Intrapersonal, solo la persona. Interpersonal, 2, 3, 4. Grupal, varios, decenas. Público, cientos, miles. Proximidad física. Intrapersonal, nula. Interpersonal, máxima. Grupal, fuerte. Público, menor. Implicación sentimental. Intrapersonal máxima, interpersonal máxima, grupal fuerte, público menor. Intermediación tecnológica. Interpersonal nula, interpersonal menor, grupal menor, público fuerte. Mi nombre es Yadira Troya y les voy a hablar acerca del proceso de escuchar, atender, interpretar, responder y recordar. Cuando hablamos de oír, nos referimos al proceso fisiológico que tiene el ser humano y se trata de la percepción de los sonidos a través del oído. El proceso de escuchar es otra cosa, es un acto intencionado en el cual se implican ciertas variables como la atención, empatía, motivación, entre otras cosas, teniendo la capacidad de recibir, atender, interpretar y responder todos aquellos mensajes verbales y no verbales de aquella persona que le está hablando. De esta forma se entiende, se comprende, se da sentido a todo lo que se oye. Es decir, la diferencia entre oír y escuchar. Oír es simplemente percibir vibraciones de sonido. Escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha activa es una de las habilidades que tiene el ser humano para su proceso comunicativo en donde todos podemos aprender y mejorar nuestra capacidad de escucha, si así lo desea, obteniendo de la escucha activa 6 beneficios, como lo son la preparación, la posición y mirada, reforzar el interlocutor, observar el lenguaje no verbal, obtener ideas principales y la retroalimentación. Pasos para la escucha activa. Respetar los sentimientos. Demostrar la escucha activa. Resumir lo que has escuchado. Nombrar los sentimientos. Ofrecer el consejo sin imponerlo. Beneficios de la escucha activa. Además de ayudar a detectar problemas a tiempo, también consigue aumentar la productividad al minimizar los malentendidos. Enseña a pensar, de hablar y actuar, lo cual permite el desarrollo de las relaciones personales y contribuye a distribuir los gustos, las necesidades e inquietudes de las otras personas. Promueve el desempeño en equipos de trabajo, resaltando el liderazgo,
el cual motiva e inspira para conseguir los objetivos. Atender. La atención es la capacidad gracias a la cual somos más receptivos a los sucesos del ambiente. Centramos nuestra mente mejor y llevamos a cabo una gran cantidad de tareas de forma más eficaz. Interpretar. Consiste en saber interpretar todo aquello que se habla en el proceso comunicativo, como comprender el contenido del discurso y comprender la forma del discurso. En comprender el contenido del discurso encontramos comprender la intención y el propósito comunicativo, comprender el significado global, es decir, el mensaje, comprender las ideas principales. En comprender la forma del discurso encontramos comprender la estructura o la organización del discurso, identificar las palabras que marcan la estructura del texto, que cambian de tema, que abren un nuevo tema y lo concluyen identificando la variante dialectal. El responder. El responder es un factor clave en el proceso comunicativo. Procesos comunicativos. Y no solo se refiere al proceso de responder ante una pregunta, sino más bien es dar respuesta de forma natural a un proceso de comunicación que se lleva dentro de una relación entre dos personas. Recordar. Recordar consiste en recordar palabras, frases e ideas durante unos segundos para poder interpretarlas más adelante. Es decir, retener en la memoria a largo plazo o a corto aspectos como de una discusión o de un discurso. Mi nombre es Tatiana Armijos. Hablaré sobre el subtema 3, que se refiere a los tipos de comunicación no verbal. Dentro de la comunicación podemos decir que los seres humanos siempre nos caracterizamos por ser una especie compleja y con numerosas maneras de relacionarnos entre nosotros. Hemos desarrollado un complejo sistema de comunicación, el cual se basa en expresarnos y de manera también expresar nuestros pensamientos y emociones mediante un conjunto de signos, sonidos y gestos, el cual también el lenguaje es el que forma parte de nuestra vida y este también es un elemento indispensable para poder sobrevivir y también es indispensable para convivir en una sociedad. Siempre que hablamos de comunicación, inmediatamente pensamos en palabras escritas o también hablamos o palabras escritas o habladas. Sin embargo, el lenguaje también puede basarse en gestos y elementos no verbales. Dentro de los tipos de comunicación también hablamos sobre la paralingüística. La paralingüística es aquella que estudia los aspectos no semánticos del lenguaje, como por ejemplo los tonos empleados, el ritmo con el que se habla, el volumen de la voz, los silencios y los timbres, que es agudo y grave. Los aspectos de la paralingüística son
tono de voz, ritmo, volumen, silencios y el timbre. Tipos de comunicación no verbal. Dentro de los tipos de comunicación no verbal también tenemos lo que es la expresión facial. Dentro de la expresión facial, a través de la cara y más concretamente de los gestos que realizamos con ella, transmitimos una gran cantidad de información, en especial a través de los ojos y de la boca, que expresan sentimientos o actitudes del emisor. Los aspectos de la expresión facial son alegría, asco, tristeza, sorpresa, miedo y desprecio. Se pueden distinguir también tres clases de miradas: la mirada laboral, la mirada social y la mirada íntima. También tenemos lo que es la postura. La postura es el modo en que se mantiene el cuerpo cuando estamos de pie, caminando, sentados o acostados. Acompaña la comunicación verbal de igual manera que la pueden hacer los gestos. Por ejemplo, si observas con atención una conversación, podrás percibir cómo los cambios de tema o al tomar o ceder la palabra van acompañados de cambios posturales. Los gestos. Un gesto es una forma importante de comunicación no verbal o comunicación no vocal, en la que expresamos, en lo que también comunicamos mensajes determinados, ya sea de un lugar o en conjunción con el habla. En los gestos también incluyen lo que es movimiento de manos, la cara o también otras partes del cuerpo. La comunicación no verbal, al igual que la verbal, se adquiere por aprendizaje. La cultura o la sociedad en la que vivimos influirá en este tipo de comunicación y del mismo modo que la forma de hablar es distinta. Los gestos tienen diferentes significados según su contexto. Los gestos pueden ser saludo, movimiento de manos, gesto con las dos manos. Subtema 4. Técnicas para hablar en público. Vencer el miedo a hablar en público. Uno de los factores más importantes a la hora de afrontar una exposición pública es darnos cuenta de que no estamos solos. Sentirnos evaluados, observados, nos lleva a valorar aspectos de nuestro comportamiento que en una situación de confortabilidad aparecerían desapercibidos o simplemente no aparecerían. Terminar las ideas antes de hablar. Al momento de hablar en público, la persona que esté hablando debe de expresar sus ideas de forma clara y concisa, desde el inicio y el fin. Por eso, se debe tener claro que las ideas deben de decirse de tal forma que estén ordenadas sin dejar ningún tema inconcluso. Otra de las técnicas para hablar en público es pensar antes de hablar. Es indiscutible que se debe de pensar antes de hablar y más aún si se habla en público, hacia muchas personas, ya que al pensar nos permite hablar cosas de forma coherente, además que permite articular las ideas de forma ordenada y que todas las puedan entender. Es decir, el pensar antes de hablar es una habilidad importante para dominar todo tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque te permite expresarte correctamente. Cuando no piensas antes de hablar,
Es posible que hagas declaraciones mal informadas y se ve afectada tu credibilidad. ¿Qué hacer para pensar antes de hablar? Primeramente, escoger tus palabras con cuidado. Escucha detenidamente a tu interlocutor. Escucha a los demás cuando te hablen y préstales toda tu atención. Haz un esfuerzo consciente por enfocarte en sus palabras para responder de manera considerada cuando terminen de hablar. ¿Cuáles son las ventajas de pensar antes de actuar? Tengamos en cuenta que el pensar antes de reaccionar nos permite ser más tolerantes, sensatos, cautelosos, sabios y maduros. Y todas estas cualidades nos facilitan el desarrollo personal y la interacción con los demás. La importancia de los silencios dentro del habla. Es importante hacer uso correcto de los silencios dentro de todo proceso de comunicación, ya que el silencio permite hacer énfasis en el tema que se está hablando de tal forma que los oyentes puedan concentrarse y llegar a entender y comprender todo aquello que se le está hablando. Es decir, el silencio es el hablar callado, el que consigue que el alma del texto o del discurso permita centrarse en el corazón de los oyentes. Por eso, si se quiere hablar bien, es imprescindible dominarlo. Para ello, hay que tener muy claro en qué consiste su poder. El silencio enfatiza el pasado y crea expectación hacia el futuro. Dentro de las técnicas para hablar en público también tenemos la gesticulación durante el habla. La gesticulación, por lo tanto, también es el tipo de movimientos de manos y brazos que se presentan de una manera espontánea o inconsciente durante la producción del lenguaje. Este es el movimiento que corporiza el significado expresado en el habla oral. Este también es indispensable que se usen palabras correctas y propios de cada palabra que se diga, además de que la posición del orador no bien que ser exagerada al momento de expresar sus ideas, ya que esto podría causar una distracción en el oyente y el mensaje que se pretende transmitir no llegue de una forma efectiva a todas las personas. También tenemos las expresiones cortas y precisas durante la comunicación. Hablar poco, pero decir las cosas de forma precisa, influye mucho en el entendimiento de las personas. Por eso es indispensable pensar antes de hablar para que de esta forma poder articular expresiones cortas con un estilo claro y sencillo. También hablaré un poco más sobre las técnicas que es para hablar en público. También una técnica que es importante para hablar en público es mostrar nuestra naturalidad. Esta es una de las mejores técnicas para hablar en público. Siempre hay que ser uno mismo y no interpretar ningún papel, porque esto habría que perdiéramos nuestra credibilidad sobre lo que estamos diciendo. Si somos unas personas alegres, Técnicas para hablar en público. si somos unas personas alegres, no tenemos que contener nuestro carácter por tratar de una conferencia seria. Si somos tímidos, no tenemos por qué convertirnos en personas extrovertidas para hacer nuestra presentación. No tenemos que vestirnos sintiéndonos incómodos para hablar en público. No necesitas llevar un traje
corbata y zapatos. Si no te gustan, no los lleves. Es mejor vestir un poco informal y no preocuparte durante toda la charla sobre la ropa. Una de las técnicas también es sobre conocer a tu audiencia. En lo que más debes pensar son en las personas que le van a escuchar o que nos van a escuchar y no debemos permitir que se aburran. Antes de empezar a preguntarte cómo dirás las cosas, cómo irás vestido, cómo te moverás en el espacio, debes ponerte en la piel del que escucha. También una de las otras técnicas es lo mejor al principio. Por ejemplo, o sea, lo mejor, lo que vamos a hablar al principio, que siempre en los casos sabe ser hablando con una frase al principio. Con esto haremos que más espectadores y una mayor predisposición de tu público a escucharte. Puedas usar frases célebres, ideas un poco locas o una pequeña broma. Empieza de una forma positiva. La actitud con la que hables también se transmite al público y una pequeña sonrisa no está de más, ya que el público será más afable contigo. Preparar la presentación. Siempre es importante presentar una buena presentación. Hablar en público puede ser un don, pero también es algo que se aprende. De eso no te quepa duda. Así que siempre se puede mejorar y ser mejor a través de la preparación y la práctica. Hay gente que practica delante de un espejo, otros prefieren grabarse para poder observarse y analizar después, y otros sencillamente realizan su presentación delante de amigos o familiares. Otra de las técnicas que es importante también es mirar a toda tu audiencia. Hablando de no centrarse en el material de apoyo, tampoco lo hagas en una sola persona. Por muy importante que sea, por muy interesado que lo veamos, estás delante de todo un público. Tu público quiere ser tratado por igual, así que hazlo. Gracias.